Don Florentino Pérez y don Ignacio Sánchez Galán podrían estar en guerra por ver cuál de los dos es más detestado en redes sociales, porque si eres presidente del Real Madrid ya tienes un gran número de gente que te va a detestar en redes sociales, y si eres presidente de una eléctrica en un momento en el que hay subida de la luz, pues también serás muy detestado, y más si, como es el caso del señor Sánchez Galán, has hecho declaraciones como esta. Es realmente Aprovecho ahora... un paréntesis, el 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Anuncio publicitario. No pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Sí, cierro paréntesis. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Sigo, cierro paréntesis. Pero la verdadera guerra que ha enfrentado al señor don Florentino Pérez y al señor Sánchez Galán ha sido la batalla por el control de Iberdrola. Siendo el sector eléctrico muy apetecible, ha habido varios intentos de comprar Iberdrola. Don Rodolfo Martín Villa intentó absorberla mediante una fusión en el año 2000, y en el año 2002 la Caixa, a través de Gas Natural, que entonces la presidía don Antonio Brufau, presentó una OPA para comprar la totalidad de Iberdrola. Una operación que contaba con el visto bueno de la Generalitat de Cataluña, pero con la firme oposición del gobierno vasco. Al final fue la Comisión Nacional de la Energía, en un momento en el que el Partido Popular tenía mayoría absoluta, quien bloqueó aquella operación. Precisamente, tras aquel fracaso de aquella OPA de Gas Natural a Iberdrola, emergió el poder de don Ignacio Sánchez Galán, que se confirmó primero como consejero delegado y luego como presidente y por tanto primer ejecutivo de Iberdrola, reemplazando a la familia Oriol. La guerra por Iberdrola empieza por tanto en el año 2006, cuando don Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la constructora ACS, anuncia que esta constructora va a entrar en el capital de Iberdrola. Entraba en Iberdrola, en teoría, a petición del presidente. Era el propio Sánchez Galán el que le habría ofrecido a ACS entrar en su empresa para conseguir más financiación. Era algo muy curioso porque en aquel momento ACS era un importante accionista de Unión Fenosa, lo cual llevó a que la prensa se preguntara si es que a lo mejor el señor don Florentino Pérez y el señor Sánchez Galán planeaban una fusión entre Unión Fenosa e Iberdrola, a la que además a lo mejor se podía incluir también Gas Natural en lo que hubiera sido una supereléctrica española. Pronto el señor Sánchez Galán llegó a la conclusión de que quizá invitar a don Florentino Pérez no había sido la mejor idea, porque don Florentino Pérez compró hasta el 12% del capital de Iberdrola, lo que convertía a don Florentino Pérez y su empresa ACS en el primer accionista de Iberdrola. Y generalmente el que es el primer accionista entiende que tiene la potestad de poder designar al presidente. El señor Sánchez Galán no solo se oponía a esto, sino que se oponía incluso a que ACS tuviera presencia en el Consejo de Administración de Iberdrola. Su primer argumento: no puede entrar en el consejo alguien que representa a un competidor. Una frase del señor Sánchez Galán era: ACS no es un accionista, es un competidor que por desgracia está como accionista. Para evitar eso, en el mismo año 2008, don Florentino Pérez se retira de Unión Fenosa y se la vende toda a Gas Natural. Pero el señor Sánchez Galán aprobó una normativa, el llamado blindaje, que en la práctica hacía casi imposible que un accionista externo pudiera derribar al presidente. Y es que por muchas acciones que comprara ACS, sus derechos políticos quedaban reducidos a un máximo del 3%. Había algunas empresas donde te limitaban el derecho de voto. ¿Usted cree que eso es normal? Entonces, como nosotros, efectivamente, yo tenía en Iberdrola se limitaba el voto. Tú podías tener en Iberdrola el 90% de las acciones que te limitaba el presidente el voto al 10%. ¿Usted cree que eso es lógico? ¿A que no? Yo no sé nada. Bueno, sí, usted sabe mucho. Por lo menos sentido común tiene, ¿no? Eso sí. Entonces, ¿a usted le parecería que no votaran en las elecciones generales limitar el voto a las personas por razones de cualquier tipo? Pero don Florentino Pérez demostró que él también tenía amigos, y su amigo en aquel momento era el gobierno del señor Rodríguez Zapatero y el hombre fuerte de aquel gobierno, que era el ministro don Alfredo Pérez Rubalcaba. Y el 6 de abril del año 2010, el Congreso de los Diputados, con los votos a favor del Partido Socialista Obrero Español y también de Convergencia y Unión, señor Sánchez Libre, aprobaron la llamada enmienda antiblindaje, lo que sus enemigos llamaron la enmienda Florentino. Lo que la enmienda antiblindaje venía a aprobar es que una junta de accionistas, cada acción era un voto, y por tanto si alguien era el accionista mayoritario, tenía derecho a que su mayoría de acciones se viera reconocida en los órganos del gobierno. El Partido Socialista lleva en su programa electoral, como en la democracia, una acción un voto o un hombre un voto. O sea, en mi empresa,
Cada accionista tiene su voto, una acción, un voto. Y en todo el mundo tiene un voto. Y Pero entonces, había ¿qué se algunas quería empresas... cambiar? Y eso, con esta ley, Y entonces cambió. esta ley, que es del PSOE, que la llevaba en su programa el Partido Socialista, diciendo una acción, un voto, es lo que hizo que cambió. Y el primer paso, por tanto, es que ACS tenía que entrar en el Consejo de Administración de Iberdrola. Don Florentino Pérez hasta había designado ya quien quería que entrara en su nombre, que era el señor Loizaga. Lo que no sabemos es si será solo un primer paso para luego hacerse con la presidencia. La enmienda Florentino, como decía, fue votada a favor por PSOE y por Convergencia, y en cambio votaron en contra de don Florentino Pérez, el PNV naturalmente, principal defensor del señor Sánchez Galán, pero también el Partido Popular y Izquierda Unida, que en aquella época representaba en la Comisión de Economía a don Gaspar Llamazares. Lo que hace la enmienda es destopar ese 10% para que el señor Florentino prácticamente tenga el gobierno de la empresa, a no ser que todo el resto de los accionistas minoritarios se unan en contra de él. ¿Crees que fue una ley a la carta? Es una enmienda evidentemente a la carta, porque está hecha casi ad personam, está hecha para él. Fue la típica enmienda parásita, ¿no?, de una iniciativa parlamentaria. Pero la llamada enmienda Florentino tendría muy poca estancia de vigor, porque si don Florentino Pérez tenía como amigo a don Alfredo Pérez Rubalcaba, el señor Sánchez Galán demostró que tenía varios amigos. Si ya tenía el PNV, encontraría a un amigo mucho más poderoso, que sería don Mariano Rajoy. Porque en el año 2011 hay elecciones y don Mariano Rajoy gana a don Alfredo Pérez Rubalcaba en aquellos comicios. Y una de las primeras cosas que hace el gobierno del señor Rajoy, él sabrá por qué, es derogar la enmienda antiblindaje y permitir que el señor Sánchez Galán pueda volver a estar blindado como presidente de Iberdrola. Que no. ¿Pero algún motivo habrá? Porque Ninguno. ahora el Partido Popular creo que ha vuelto a derogar esta enmienda. Bueno, de protección, y luego ha llegado el PP y ha considerado que en determinadas empresas, en determinadas empresas, llamémoslas estratégicas, como puede ser la eléctrica o no sé qué, pues que... Como Iberdrola. Como Iberdrola, pues que para que no caigan en manos de otras personas, de extranjeros concretamente y tal, pues, pero todo es muy respetable. Yo le doy mi opinión. Diga. Una acción, un voto. O sea, estaba de acuerdo con la enmienda. Absolutamente. Por lo tanto, se dio la peculiaridad que ACS, a pesar de ser el accionista mayoritario de Iberdrola, quedó definitivamente excluido de los órganos de gobierno de Iberdrola. No podría haber ningún consejero de ACS en el Consejo de Administración de Iberdrola. Una batalla en la que ahora sabemos que el señor Sánchez Galán contó con un aliado más, que es el comisario Villarejo, a quien el señor Sánchez Galán contrató para que le ayudara en su guerra contra don Florentino Pérez. Pero el presidente Iberdrola, el señor Galán, parece que también le encargó algunos trabajillos. ¿Nos podría hablar de ese caso? Eran todo trabajos de inteligencia sin mayor trascendencia, y es rotundamente falso, por ejemplo, que jamás me encargara nada respecto a Florentino Pérez. El señor Florentino Pérez le gusta la notoriedad, y prueba de ello es que presentó una denuncia diciendo que lo habían amenazado. ¿Y cuál fue una de las cosas que usó el señor Villarejo contra don Florentino Pérez? Dar la máxima difusión posible al caso Castor, que estalla a nivel mediático en el año 2017. Y digo que me ha sorprendido un poco porque yo no he participado en nada de esta. Esta es una obra que ha tenido una gran trascendencia, pero que en los 4 años que ha durado representa el 1% de la facturación de nuestro grupo, y yo no he intervenido en nada. Y la verdad es que el caso Castor no era un tema que fuera especialmente cómodo a ACS, porque no era un relato que les dejara demasiado bien de cara al público. Resultaba que el gobierno de Zapatero, con el señor Montilla como ministro de Industria, había firmado un acuerdo con una empresa que acabó siendo filial del grupo ACS para desarrollar un almacén subterráneo bajo el agua de gas. Usted en el año 2006, como ministro, le otorga el carácter de urgente al proyecto Castor. ¿Por qué en ese momento era urgente Castor? Había un incremento muy importante de demanda de gas y de necesidad de gas. Y las recomendaciones internacionales, además de la Agencia Internacional de la Energía, orientan en este sentido a que cada país tenga un determinado volumen de reservas de gas. Escal es una empresa del grupo ACS, de las 1000 que hay, se llama Cobra, y entonces esta decide participar en un proyecto que quiere el gobierno, que no hay mucha gente capacitada para hacer este tipo de obras. Nosotros las hacemos por el mundo, pero no hay mucha gente en España, y que vienen a ver si nosotros queremos hacerlas. La labor que hizo esta empresa, que se llamaba Escal, a su vez fue adjudicada a otra empresa filial de ACS por la anterior.
El proyecto fracasó totalmente, pero había incluido una cláusula leonina, que era que si fracasaba el proyecto Castor, en compensación por lo que el Grupo Acerse había invertido a través de créditos a la banca, el Estado se comprometía a indemnizarle con 1.350 millones de euros de dinero público. ¿Por qué creen que en este proyecto se puso esa cláusula? No sé, algunas interpretaciones espontáneas indican que a lo mejor fue una exigencia del que prestaba dinero al concesionario para protegerse de, en caso que hubiese algún problema, de que el retorno de los créditos se hiciesen en tiempo, ¿no? Interpreto por lo que dice, señor Clos, que quien puede estar exigiendo esta cláusula son los bancos, que dejan el dinero para hacer este proyecto. Claro, puede ser una garantía para el banco. El Estado asume el riesgo geológico, por lo que se da un derecho de renuncia a todos los concesionarios durante los 5 primeros años. ¿Por qué dice eso el Gobierno? Porque si no, nadie se presenta a estas cosas. Y además, estas obras las financian los bancos. No hay ningún banco en el mundo que venga a asumir un riesgo geológico, nadie lo haría. Entonces eso es lo que ha pasado. El titular era que todos los españoles iban a tener que pagarle una indemnización millonaria a una empresa propiedad del grupo presidido por don Florentino Pérez porque el proyecto Castor había fracasado. Ciertamente, don Florentino Pérez no puede tener muchas quejas de cómo le trató el gobierno del PSOE. Yo me he comido al final el Castor, a pesar de que el Castor no es mío, pero me lo he comido. Oye, pues mira, le toca a uno comerse cosas que no son suyas y defender las decisiones que se toman, ¿no? Aquí han dicho, y le han dado 1.350 millones a Florentino. Eso es lo que dicen, porque yo soy conocido. No han dado ni un duro, no a mí, ni a Escal. Todo el dinero que se ha recibido de ese decreto se lo han llevado los financiadores. Es decir, los bonistas, el Banco Europeo de Inversiones, que son los que financiaban en esas condiciones. Hay que decir que una sociedad judicial formada por el comisario Villarejo, presentó una de las demandas contra don Florentino Pérez por el caso Castor. Lo de transparencia y justicia nos limitamos a hacer como acusación particular en algunas cuestiones donde sorprendentemente determinados fiscales pues no seguían, digamos, el tema. Donde nos personamos, el caso escandalosísimo del yacimiento creo que se llamaba Castor, algo así, donde a sabiendas de lo terrible que era depositar ahí, pues el señor Blanco permitió una licencia que dio lugar a que don Florentino pues tuviera 2.000 o 3.000 millones de euros por aquello. Entonces eran causas donde entendía esta asociación que debía de personarse. Un gobierno que quiere hacer un almacenamiento de gas porque lo necesita el país. Y bueno, vienen unos canadienses, le ofrecen que una vez que se ha extraído el petróleo, que se haga y vienen a hablarnos a nosotros porque somos los únicos, de verdad, en aquel momento que lo podíamos hacer. Por tanto, en la batalla por el control de Iberdrola entre don Florentino Pérez y el señor Sánchez Galán, podría decirse que el ganador es el señor Sánchez Galán, dado que ha sido siendo reelegido presidente de la compañía en las juntas sucesivas de Iberdrola. Eso sí le costó caro, porque se investiga si pagó más de 1 millón de euros al comisario Villarejo para que le ayudase en la batalla, por lo que ahora está imputado.